Oh, hola, hola Fla, hola Marta, ¿cómo andan? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas Marta? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Cómo se escucha? Hola, ¿qué tal? Eh, hola, hola Cintia, hola Demora Shair. Muchas gracias por ir conectándose. No sé si se me escucha bien. Ah, gracias Fla, gracias. Eh, bueno, vamos a ir esperando un poquito para seguir con la lectura de... Gracias, sí, justo. Recién estoy comenzando el vivo. Hoy vamos a continuar con el capítulo 2, la separación y la expiación, el subtítulo 6, miedo y conflicto. Ya había comenzado, ¿no?, con este subtítulo, pero habíamos dejado con el párrafo 6 inclusive, que hoy lo voy a retomar igual en el párrafo 6 para continuar, ¿no? Así que bueno, vamos a ir poco a poco leyendo para ir retomando un poco lo del capítulo, que es miedo y conflicto, ¿no es cierto? Ya habíamos estado hablando y arribamos a una conclusión, ¿no? Siempre detrás de un conflicto hay miedo. Siempre detrás de un conflicto hay miedo. Entonces, hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Miriam, ¿qué tal? Entonces, en el subtítulo miedo y conflicto habíamos comenzado ya a leer y podríamos decir que hasta ahora lo que sabemos es que siempre detrás de un conflicto siempre hay miedo. Siempre que hay miedo hay conflicto, ¿no? Por otra parte. Entonces, yo ya había estado leyendo. Voy a arrancar la lectura en el párrafo 6. En el párrafo 6, que dice: es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte, mas ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún no posees, ¿no es cierto? Siempre estamos hablando acá como que Jesús nos está hablando en primera persona, y es Él el que nos dice que Él puede guiar nuestra mente si nosotros se lo permitimos, claro. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución por tu parte. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión, una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. Y habíamos estado hablando sobre la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad de reconocernos perfectos, felices, dichosos. Esa es la verdadera voluntad de Dios, la felicidad de su Hijo. Y cuando nosotros reconocemos que esa es nuestra voluntad también, no tiene que haber ya ninguna tensión entre su voluntad y la nuestra, porque es la misma. Y dice, la lección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Voy, por lo tanto, a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente. Solo tu mente puede producir miedo. Hace eso cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existen discrepancias entre lo que quiere y lo que hace al respecto. Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado, que es lo que habíamos estado hablando, ¿no? Mientras estemos con esta mente dividida entre el miedo y el amor, vamos a estar en conflicto y solamente lo vamos a corregir cuando aceptemos un objetivo unificado. O sea, cuando aceptemos, en este caso, el amor, ¿no? Aceptemos nuestra verdadera realidad, que es el ser, que es el amor, y ahí es cuando vamos a poder realmente deshacer el conflicto que tenemos en nuestra mente. Pero para esto necesitamos una dosis de buena voluntad y necesitamos la ayuda de este hermano mayor, como Jesús se presenta, que es un hermano mayor, o el Espíritu Santo, que es también parte de todos nosotros, es ese espíritu puro que está en conexión con la fuente. Entonces, solamente de la mano de esa parte pura o del hermano mayor es que vamos a lograr deshacer el conflicto de nuestra mente dividida, porque solos no podemos. Entonces, cuando unifiquemos
nuestro objetivo, el de encontrar realmente nuestra realidad, reconocernos quién somos como espíritu puro, vamos a poder ahí lograr sanar, digamos, la mente y salir del conflicto. Y entonces acá en el párrafo 7 dice: el primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta antes que nada de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Como ya les venía diciendo, entonces siempre que hay conflicto es porque detrás del conflicto hay miedo. Ante cualquier situación del mundo que a vos te genere una emoción que no es amorosa, que no es de paz, ya sea ira, enojo, depresión, cualquier tipo de emoción que te saca de tu paz, es porque estás en conflicto y es porque en tu interior tenés miedo. Y ahí es donde hay que ir, ¿no? A ver eso. ¿Qué miedo tenemos en cuanto a la situación que se nos presenta, ¿no? Como conflicto en el mundo exterior? ¿Qué miedo estamos sosteniendo? O sea, tenemos miedo a perder a alguien, al que alguien nos deje, miedo a que alguien no nos... o sea, miedo a sentirnos vulnerables en el mundo, miedo, digamos, cualquier tipo de miedo vos investigás en tu mente, y atrás de cualquier emoción egoica, cualquier emoción que no es amor, siempre hay un miedo implícito, siempre hay miedo. Y ahí es donde hay que sanar, ¿no? Ahí es donde vamos. Y dice, entonces, todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa en ti. A partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. Acá nos va a dar unos pasos pragmáticos, dice, pero se reduce, es un proceso más amplio, ¿no? Aceptar la expiación, aceptar la corrección en nuestra mente para poder recordar quiénes somos, poder reconciliarnos con nuestra identidad, con la fuente. Tenemos que aceptar eso. Para aceptar eso están estos pasos pragmáticos, dice, unos pasos para poder aceptar la expiación. Y dice, a partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce, lo vuelvo a leer, a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Primero dice, reconocer en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. Entonces, como recién le decía, cualquier conflicto tenés que reconocer que en realidad tenés miedo. Ya sea con un conflicto de pareja, un conflicto con padres, con hijos, con hermanos, con lo que sea, con el trabajo, detrás hay un miedo. Miedo a perder a alguien, miedo a ser mal visto, miedo a lo que dirán, miedo a que se alejen de mí, miedo a que no me consideren en algo. O sea, siempre hay un miedo, siempre detrás hay un miedo. Entonces hay que reconocer que hay un miedo detrás de ese conflicto. Y dice, el miedo procede de una falta de amor. Nos estamos viendo como seres separados. Entonces no estamos actuando desde el amor, nos estamos viendo separados, individuos que cada cual está por su cuenta, ¿no? Entonces procede ese miedo de que alguien se puede ir. ¿Por qué? Porque nos creemos separados de esa persona, lo vemos como un cuerpo. Después dice, el único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. O sea que, para la falta de amor, el único remedio es el amor perfecto, ¿no? Empezar a reconocer que somos todos parte de del mismo ser, empezar a reconocernos como hermanos, como unidad, no en el cuerpo, sino en el ser, ¿no es cierto? En el espíritu, que es lo que venimos hablando en los otros capítulos. Miedo al fracaso, claro, así es, Franco, siempre hay un miedo, y ahí es donde hay que focalizar, ¿no? Primero reconocer ese miedo, que es el primer paso. Después darse cuenta que estamos actuando desde una falta de amor, desde la separación. Y después de darnos cuenta que el remedio va a ser el amor perfecto. Recordar que somos uno, que en realidad somos todos parte de un mismo ser. Y el amor perfecto es la expiación. Justamente la expiación es igual a amor perfecto. O sea, aceptar la expiación es aceptar que somos el amor, que somos hijos del amor perfecto y por lo tanto tenemos que ser perfectos como nuestro Padre. Pero primero tenemos que aceptar que estamos viviendo en conflicto, que ese conflicto detrás tiene un miedo, y ese miedo es porque estamos actuando de una forma que no es amorosa. Nos estamos viendo separados y diferentes a los demás. Entonces,
Así pasarían a ser los pasos, ¿no? Ahora, en el párrafo 8 nos dice: he subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que también es digno. Cuando pedimos un milagro estamos pidiendo ver las cosas de otra manera, que cambie nuestra mente, ¿no es cierto? Y lo vamos a hacer reconociendo que nosotros somos un ser digno, y que lo estamos pidiendo porque a lo mejor tenemos un conflicto con otro ser que también es digno de recibir ese milagro, ¿no? Nos estamos tratando entre iguales. Lo que te está relacionando aquí ya no serían nuestras personalidades, nuestras diferencias, sino que cuando pedimos un milagro estamos pidiendo que se relacione nuestra parte de igualdad, nuestro ser que es de igual a igual. Entonces somos, tanto yo como el otro es digno de un milagro. Ahí es cuando nos estamos relacionando de un ser digno a otro ser digno, desde la igualdad, desde el ser. El milagro es pedir que se relacione esto desde la igualdad y no desde la diferencia, desde la personalidad. Entonces sigue: el reconocimiento de esa dignidad lo restablece la expiación. Claro, lo restablece si vos estás abierto a recibir este cambio de mentalidad, ¿no? A recibir esta corrección en la mente para recordar que somos todos una unidad. Resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación. Si tienes miedo es porque te has ido por el lado del ego, por el lado que te dice que estás separado de los demás, te has reconocido como un ser individual, entonces estás necesitando esta corrección en la mente para que te recuerde quién sos y para que te recuerde que somos todos el mismo ser representado en diferentes cuerpos, con diferentes personalidades. Pero siempre el milagro, siempre la expiación actúa en nuestra mente para que el que se relacione sea el ser, no la personalidad, ¿no es cierto? No como seres individuales. Has actuado sin amor, al haber elegido sin amor. Esta es precisamente la situación para la que se instituyó la expiación. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento. O sea, la necesidad fue al actuar sin amor, al actuar desde el miedo, al creernos que nos separábamos de nuestra fuente, se instituyó el remedio, que fue la expiación, fue el regalo que Dios nos da, ¿no es cierto? El recuerdo en nuestra mente que estamos unidos, que nunca nos separamos y que somos perfectamente amados e inocentes. Ese es el recuerdo que está en nuestra mente y es donde nosotros tenemos que apuntar, ¿no? Por decirlo así. Tenemos que ir hacia esa parte de la mente, entonces ahí es cuando aceptamos la expiación y por consiguiente el milagro. Y dice: mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. Así es como tiene lugar la verdadera curación. Entonces acá te quiere decir, tenés que dar es muy importante primero reconocer que tenemos miedo, que estamos en conflicto, pero es más importante, ¿no?, empezar a tomar partido de nuestra mente, empezar a tomar decisiones. No basta con decir, sí, tengo miedo, la verdad que esto me está causando, este conflicto tiene este miedo por detrás, tengo miedo a que me deje y nada más. Porque el curso es práctico, el curso quiere que vos lo lleves a la práctica. Solamente con reconocer estás dando un muy buen paso, pero no sirve. Gracias, muchas gracias, Mari Carmen. Yo te conozco como Mari Carmen y así te digo, muchas gracias. El miedo no basta solo con reconocerlo, sino con pedir la ayuda. Pedir la ayuda al Espíritu Santo, a Jesús, a la parte de esa mente que conoce cuál es la verdadera respuesta, cuál es la verdadera solución, para que podamos entonces tener la verdadera curación. Porque si no, el miedo solo no se va. El miedo solo no se va porque lo inventamos nosotros y nosotros solo por nuestra cuenta no lo podemos sacar. Tenemos que pedir ayuda. Pero como decía el curso en otros capítulos, no pedir ayuda, por favor, sácame este miedo. Por favor, sácame este miedo. No. Nosotros tenemos que pedir la ayuda para que, por favor, se corrija en nuestra mente esta falta de amor, esta forma de ver que no es la correcta, porque estamos viendo desde el miedo, estamos viendo separación. Entonces pedimos ayuda para que nuestra mente se sane, no para que nos saquen el miedo. El miedo solamente es una emoción que parte de pensamientos.
pensamientos que estamos sosteniendo, pensamientos de ataque hacia nosotros mismos y pensamientos de ataque hacia los demás. ¿No es cierto? Todo pensamiento de ataque es todo eso de juzgar, de ver que el otro diferente, de esto lo hizo mal, esto lo hizo bien, o yo lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo bien, esto no es correcto. Para la mente, ¿no?, que razona, piensa que en este mundo hay cosas que son correctas y cosas que son incorrectas, y en realidad en este mundo no hay nada ni bueno ni malo. El mundo es neutro, y según cómo vos lo percibas, vos vas a ponerle un calificativo. Entonces, tenemos que pedir la ayuda para que se corrija en nuestra mente la manera de ver el mundo, y no que nos saque el miedo, porque Jesús nos dice en otro capítulo: yo no te puedo quitar el miedo, porque te estaría negando el poder que tenés vos. Vos tenés una mente poderosa, y eso te genera miedo, pero vos tenés que aprender a manejar esa mente, porque la podemos manejar, porque tenemos nosotros el poder de decisión, tenemos la última palabra, porque si vos te observas te vas a dar cuenta cuando estás pensando y cómo te estás observando las diferentes opciones que tenés en tu mente. Entonces vos te das cuenta que sos un observador de tu mente, entonces tenés la última palabra, vos decidís sobre qué pensamiento querés sostener, y ahí es donde va dirigido el curso, a esa mente que toma las decisiones, al tomador de decisiones que se le suele decir. Entonces, en el párrafo 9 seguimos. Todo el mundo experimenta miedo, o sea, todo el mundo, no de la misma forma, como decíamos, ira, enojo, depresión, angustia, estrés, todo es miedo, todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente, y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. Es un recto pensar, es la mentalidad milagrosa que decíamos. Y no se requiere más que darle nuestra pequeña dosis de voluntad, una dosis de voluntad, un permiso, darnos una pequeña, o sea, hacernos responsables y empezar a intentarlo, ¿no? A intentarlo, a querer ver las cosas de otra manera, ¿no es cierto? Para poder producir realmente un cambio, por decirlo así, ¿no? Porque lo hacemos sin expectativas generalmente, pero bueno, es imposible a veces no tener una expectativa. Entonces, si vos querés tener un efecto más amoroso en tu mundo, en tu vida, tenés que tener estos cambios en la mente, porque todo, como ya venimos hablando, produce todo este efecto que hay en el mundo, sale de tu mente, de tus pensamientos. Entonces, son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente, y nadie permanece totalmente consciente, nadie está todo el tiempo, ¿no? Porque estamos con un cuerpo, estamos con un ego, y mientras estemos en este mundo, lo que podemos hacer es cada vez poder acallarlo un poco más, cada vez tener menos poder, darle menos poder a esa parte de la mente que nos dirige desde el miedo, y empezar a darle más poder a la parte de la mente que nos dirige desde el amor, ¿no es cierto? Pero lo vamos a seguir teniendo, ¿no? Porque estamos con un cuerpo y vamos a seguir teniendo esa parte. No obstante, si esperas librarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender, y comprender plenamente. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. Nunca duerme, está creando continuamente. O sea, como ya lo vemos, yo sé que hay muchas corrientes de otras enseñanzas que ya te dicen, ¿no? La mente es poderosa y la mente no duerme aunque tu cuerpo descanse. La mente está en constante, ¿no es cierto?, esta corriente de pensamiento, y seguís, a lo mejor entras en la ensoñación, dormís, como que el cuerpo descansa, pero tu mente sigue, ¿no? Sigue a lo mejor con algún sueño, con cosas que tuviste en el día a día, porque no duerme, la mente no duerme. En ese sentido, dice, está totalmente todo el tiempo, ¿no?, creando y pensando. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas, porque nosotros creemos sostenemos un pensamiento hasta que lo hacemos una creencia. Una vez que lo creemos, es una cosa tan fuerte, que la verdad que es una cosa tan fuerte que podemos hasta mover literalmente montañas. La mente es el peor enemigo que tenemos. Bueno, Franco, lo que pasa es que la mente está dividida. Entonces el tema de la mente la tenemos que empezar a ver, ¿no? ¿Qué parte de la mente es la que queremos
podemos poner en práctica, no en práctica, sino darle poder. La mente como mente, no como cerebro, la mente como energía. Esa mente está confundida y está como confundida con este mundo y como que se ve víctima del mundo y está con todo este tema, ¿no? Y esa parte de mente que conoce que vos no sos la víctima del mundo, que en realidad tus propios pensamientos de ataque se siguen manifestando en el mundo porque hasta este momento no lo conocíamos, no sabíamos no teníamos este conocimiento. Entonces ahora tenemos que empezar a darle más poder a la mente que sí sabe quién sos vos en realidad y el poder que tenés. Entonces, hay que ponerle más foco a esa parte, ¿no? Darle más poder a esa parte, a la parte de la mente recta, la parte de la mente amorosa. Por eso hay varios ejercicios y hay muchas personas que hacemos, nosotras también con Paula, una de nuestras compañeras de curso que hemos estudiado juntas, hemos hecho introductorios para poder hablar específicamente de cómo hacer esto, ¿no? De cómo focalizarnos y empezar a entrar en la mente e ir sanándola con algunas fórmulas y todo eso, que bueno, eso es lo que a veces hacemos en otras charlas. Ahora es como que vamos a ir leyendo el curso y vamos explicando un poco de eso. Entonces dice, a primera vista parece arrogante creer que posees tal poder como el de mover montañas, veníamos diciendo, ¿no? Mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho tienes miedo de ellos. Le tenemos miedo a nuestros pensamientos y tenemos miedo de creer que nuestra mente es tan poderosa. Por eso nos cuesta esto de liberar nuestra luz interior, porque tenemos miedo y creemos que todos estos pensamientos de ataque, creemos en esta oscuridad y ahora nos dice que la mente es poderosa, entonces claro, estoy creando este mundo, entonces todo esto que yo estoy viviendo sale de mis propios pensamientos de ataque. Eso te genera, al principio te puede generar miedo, pero dice, eso puede mitigar la conciencia. Dice, prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real, porque de hecho tienes miedo de ellos. Eso puede mitigar la conciencia de culpabilidad, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos fútiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Entonces, puede que le tengas miedo, entonces prefieres pensar que los pensamientos no tienen ningún poder. Excepto cuando piensas que tienen, o sea, somos contradictorios, porque a veces creemos en el poder de la atracción con pensamientos y afirmaciones positivas, pero creemos que los pensamientos negativos no tienen poder. ¿Por qué? Porque tratamos de ocultarlo. Y el curso nos está enseñando a traer esos pensamientos a la luz, porque en realidad esos pensamientos son de tu mente dormida, no existen, son pensamientos que vos mismo estás retroalimentando. Y no sirve esconderlos. Es mucho mejor traerlos a la luz, porque te das cuenta entonces, si yo soy el que estoy creando mi mundo, entonces tengo el poder de crear algo diferente. Tengo el poder, al contrario, esto me tiene que dar poder de decidir, poner riendas en mi mente y decir, bueno, ahora quiero decidir experimentar, tener una experiencia más amorosa a este mundo. Entonces me tengo que poner a vigilar mis pensamientos y hacer todo un proceso que es el curso nos viene ahora enseñando, ¿no? De darnos cuenta qué pensamientos son de miedo y vienen de una parte que se cree separada, que se cree diferente, y qué pensamientos son los verdaderos, los amorosos, los que son inspirados por Dios, a través del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, empezar a tomar la rienda de nuestra mente. Al principio nos puede dar miedo creer que es una mente tan poderosa, pero tenemos que invertir ese miedo en el sentido de decir, no, yo tengo ahora entonces el poder de cambiar esta realidad que es ilusoria, pero por lo menos ir armonizando, ¿no? Teniendo una realidad más amorosa. Lo hacemos primero sanando nuestra mente y después dejando que el efecto sea esa propia sanación de nuestra mente produzca el efecto en el mundo. Nuestro enfoque es en la mente, en nuestros pensamientos, empezar a discernir, pero lo hacemos de la mano del Espíritu Santo, de Jesús, de nuestro ser, de la divinidad, porque solo no sabemos discernir. Eso lo hace el Espíritu Santo, lo hace Jesús, no lo hacemos nosotros. Entonces,
Acá terminamos el subtítulo, el de miedo y conflicto. Y ahora viene el número 7, que dice causa y efecto. Y seguimos. El párrafo 1 dice: puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero tú no. Si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. De nada te serviría el que yo menospreciase el poder de tu pensamiento. Ello se opondría directamente al propósito de este curso. O sea, este curso quiere que nosotros recordemos justamente nuestro poder, nuestro ser, que reconozcamos quiénes somos en realidad, que dejemos de vernos como un ser que no somos y reconozcamos nuestra verdadera realidad y nuestro verdadero poder como somos hijos del Creador, ¿no? Que tiene todo el poder del amor, de la alegría, de la dicha y la felicidad. Entonces, nosotros tenemos que reconocernos como el Hijo de Dios. Y Jesús, que sería en este momento el que nos está hablando, Él no puede interponerse porque estaría menospreciando nuestro poder. Él es un hermano nuestro, al igual que nosotros. Él hizo su proceso y Él ahora logró hacerlo y está acá al lado nuestro para ayudarnos a que nosotros también lo logremos. Pero nosotros primero seguimos pidiendo que se nos libere del miedo. No nos ponemos a cargo de nuestra mente realmente y empezamos a darnos cuenta este poder que tenemos en el pensamiento, ¿no? Y empezar a darle y entregárselo al Espíritu Santo. Pedir que se produzca todo este cambio de mentalidad, pedir que se nos muestre todo esto de otra manera. Empezar a pedir todo esto que venimos hablando en los capítulos anteriores, ¿no? Que hablamos de la expiación, del milagro y la herramienta del perdón. Que el perdón acá lo hemos ido tocando de a poco, no muy profundamente, porque también eso conlleva a veces, hay muchas charlas profundas sobre el perdón del curso de milagros, porque es un perdón distinto al que estamos acostumbrados, es un perdón que en realidad no perdona los efectos, no perdona los errores de los hermanos, sino que pasa por alto, porque en realidad ve más allá del cuerpo. Pero todo esto lo hace siempre de la mano del Espíritu Santo. O sea que no lo podemos hacer solo, porque nosotros creamos y fabricamos este mundo ilusorio queriendo ser especiales y ahora nosotros no podemos salir solos de este mundo. Entonces necesitamos esta parte, ¿no? La parte el recuerdo de Dios en nuestra mente, que es el regalo que nos dio Dios, que está de la mano del Espíritu Santo junto con Jesús, ¿no? Entonces dice: es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerce suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Tal vez pienses que a estas alturas solo un milagro te capacitaría para hacer eso, lo cual es absolutamente cierto. No estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar de esa manera. Todos los obradores de milagros necesitan este tipo de instrucción. Entonces, si estamos haciendo el curso es justamente porque no lo sabemos hacer. Entonces el curso está acá para enseñarnos a cambiar esta mentalidad, a darnos cuenta que no somos víctimas del mundo, sino que el mundo es un efecto de esos pensamientos que nosotros seguimos sosteniendo y seguimos retroalimentando, ¿no? Porque a veces no podemos pararlo y solamente lo vamos a poder parar cuando empecemos a observarlos, ¿no? Cuando podamos hacernos observadores de nuestros pensamientos y entonces podamos darnos cuenta que nos están provocando ese miedo, esas emociones, pero primero está el pensamiento. Entonces tenemos que ponernos firmes a observar nuestros pensamientos. Y ahí sí vamos a necesitar el milagro, pero ese milagro que es el cambio de mentalidad, no el milagro del mundo, un cambio en el mundo milagroso. No, el milagro es que vos quieras cambiar la mentalidad, porque vos querés paz, que es lo que el curso te va a brindar, ¿no? O sea, el curso no te promete más que paz, conexión con tu ser. Y de ahí en más, vos tenés que estar en el mundo, pero sin ser del mundo, como dice el curso en otras partes, estar en el mundo, pero como obrador de milagros, ¿no? Con esta mentalidad milagrosa. Eso es lo que el curso nos propone. Vivir todas las situaciones, pero desde la paz. No propone que las situaciones vayan a no estar. Tampoco dice que no puedan irse.
No dice eso, solamente dice que vos trabajes con tu mente, porque ahí está la causa de todo lo que vos estás viviendo en tu mundo individual. En tu mente, en todos tus pensamientos de ataque contra uno mismo, como decíamos, yo no puedo, yo no valgo, yo no lo voy a conseguir. Y aunque vos quieras hacer algún esfuerzo en el mundo con las formas, como hablábamos en los otros capítulos, aunque tu comportamiento parezca, ¿no? Voy a buscar trabajo, voy a hacer currículum, o sea, como que parece que tu cuerpo hace cosas para conseguirlo. Si en tu mente está el pensamiento de que en realidad no lo vas a conseguir, de que en realidad ¿para qué lo estoy haciendo si a mí nunca me van a llamar? Si en realidad esto para mí es mucho, yo no tengo los conocimientos necesarios, pero lo envío por las dudas. O sea, por más que con el cuerpo hagas cosas, si en tu mente están esos pensamientos, por supuesto que el efecto va a ser el rechazo, a lo mejor, el que no lo puedas conseguir. O a lo mejor lo vas a conseguir de una manera que surgió porque estaba en tu camino, pero ese trabajo a lo mejor no te va a dar esa tranquilidad, esa paz de estar en un lugar que a lo mejor vos te sientas realmente bien. Vas a lograr algo, pero no desde un deseo profundo de estar en un lugar bien, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros vamos en búsqueda en este mundo, de estar en paz más allá de las situaciones que nos presenta el mundo. Entonces en el párrafo 2 dice: no puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar las creaciones falsas. Entonces seguimos siempre con la vigilancia de los pensamientos. Si vos seguís enroscado en pensamientos de ataque, de yo no valgo, de yo no puedo, o aquella persona me está haciendo daño, mira, me está a lo mejor haciendo algo en el trabajo, o sea, echándole la culpa a otros. Si uno está en ese tipo de pensamientos, uno no lo puede lograr. Va a seguir creando en este mundo, va a seguir proyectando lo mismo. Va a seguir teniendo creaciones falsas, o sea, va a seguir teniendo lo mismo en el mundo, los mismos resultados, porque vas a seguir teniendo esos pensamientos. Como que parece muy obvio, ¿no? Pero bueno. Y dice: de lo contrario sería necesario un milagro que rectificase a la mente misma, proceso circular que no propiciaría el colapso del tiempo, que es para lo que el milagro se concibió. El obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto, como condición previa para que se produzca el milagro. O sea que hay que tener un debido respeto a esta parte de la mente y darse cuenta que realmente es la que causa el efecto en el mundo, ¿no es cierto? Es la única forma, ¿no? Abrirse a ver las cosas de otra manera, pero si vos no tenés en tu mente esa idea, o sea, todavía en vos no resuena que el mundo sea un efecto y que tu causa sea la mente, y bueno, todavía no pasa nada, pero no podés lograr todavía de entender esto, ¿no? Porque este curso se basa en el cambio de mentalidad, en que el mundo es el efecto y la causa está en tus pensamientos. Y nosotros estamos acostumbrados a pensar que el mundo es la causa de todo lo que a nosotros nos pasa. El mundo, las personas, las relaciones, los hijos, todo lo que hay en el mundo es el causante de nuestro malestar y nuestro conflicto. Entonces, hasta que no hagamos el cambio, no podemos, ¿no? Es la condición previa para que podamos ver los milagros, podamos tener el milagro en nuestra mente, de empezar a ver las cosas de otra manera. Tanto el milagro, párrafo 3, tanto el milagro como el miedo proceden de pensamiento, o sea que todo está en el pensamiento. Entonces, o pensás con miedo o pensás de una manera milagrosa, empezás a darle permiso a la mente para que empiece a ver con la manera del Espíritu Santo, con la visión del amor, ¿no es cierto? Todo va a estar en la mente, en donde vos decidas colocar tu atención. Todo es un pensamiento. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir el otro. Al elegir el milagro, rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente. O sea, esto no quiere decir que uno sigue como experimentando el miedo, pero cuando estamos abiertos a recibir el milagro y a ver las cosas de otra manera, vamos de a poco, temporalmente, sintiéndonos cada vez un poco más en paz. A lo mejor después, bueno, viene otra situación, pero tenemos las herramientas, tenemos este deseo de querer ver las cosas de otra manera. Entonces tenemos la dosis esta de voluntad de que el Espíritu Santo nos ayude a ver esto de otra manera. No pedimos que Él cambie la situación en el exterior. Estamos pidiendo que nuestra mente es la que cambie, nuestra mente sane, que vea esto desde el amor y con la visión del Espíritu, ¿no? Del ser. Entonces dice:
Te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas. Tienes miedo de Dios, de mí, como sería de Jesús, y de ti mismo, porque también ahora tenemos miedo de nosotros mismos, de quién realmente somos, del poder que tenemos. Y dice, ¿nos has percibido erróneamente o creado falsamente y crees en lo que has fabricado? No habrías podido hacer nada de eso si no hubieses tenido miedo de tus propios pensamientos. O sea, nosotros percibimos equivocadamente porque hemos creado, por lo menos las personas que a lo mejor han tenido una inclinación cristiana, a un Dios separado, un Dios que juzga, un Dios un Dios que castiga, un Dios castigador, a Jesús como, bueno, el que nos va a venir a salvar, el que nos salva de los pecados. Entonces hemos tenido esa percepción errónea. Entonces a ese Dios le tenemos miedo, pero lo estamos percibiendo erróneamente, lo hemos percibido de una manera errada, lo percibimos separado de nosotros, lo percibimos como un padre que puede castigar a su hijo. Y esa es una manera errada de ver al Padre que realmente nos creó. Entonces dice, no habrías podido hacer nada de eso si no hubieses tenido miedo de tus propios pensamientos. Los temerosos no pueden sino crear falsamente, puesto que perciben erróneamente la creación. Seguimos percibiendo a la creación como la que nos va a hacer, la que nos causa todo el dolor. Seguimos percibiendo erróneamente. Entonces somos temerosos, seguimos teniendo miedo del exterior, del mundo, porque lo seguimos viendo como el causante de todos nuestros conflictos, ¿no? Cuando creas falsamente no puedes sino sufrir. O sea, obviamente que vamos a estar sufriendo porque seguimos viendo que nuestro sufrimiento está en manos del exterior. Todo el exterior es el causante de nuestro sufrimiento. Y dice, el principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. ¿Por qué? Porque ahora, si nosotros podemos empezar a darnos cuenta de que somos realmente la causa y que podemos realmente cambiar o sea, no sé si decir la palabra cambiar, pero por lo menos vivir de una manera más amorosa, podemos producir que nuestro efecto sea más amoroso, entonces ahora no tenemos, justamente podemos decir, no, esto está en mí, entonces yo mismo ahora puedo pedir tener pensamientos más amorosos, no darle realidad a unos pensamientos que en realidad no existen, que vienen de una mente temerosa porque se cree que está separada de su fuente. Entonces empezar a darle más poder a nuestra mente en el sentido de darle más poder a nuestro pensamiento creativo, pero desde el amor, ¿no? Empezar a aprovechar esto, ¿no? Reconocer entonces que si nuestro mundo individual sale de nuestros pensamientos, bueno, entonces tenemos que hacer un cambio de mentalidad. Queremos vivir de una manera más amorosa y bueno, entonces tenemos que ponernos firmes, observar nuestros pensamientos y pedir la ayuda necesaria para hacer el cambio de mentalidad. Y dice, en realidad, causa con mayúscula es un término que le corresponde propiamente a Dios y su efecto con mayúscula es su Hijo. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes de las que tú introduces en tus creaciones falsas. Entonces, nosotros estamos hablando de una causa y un efecto de nuestra mente errada, ¿no? Como hijos de Dios, estamos creyéndonos separados de Él, entonces somos esta mente dormida que está siendo causa de estos efectos en el mundo, ¿no? Que estamos siendo causa de una creación falsa. En nuestra mente dividida tenemos una parte que se cree que fabricó, que hay un mundo, y ese mundo en realidad es una creación falsa de esta mente, una mente que está creyéndose especial y que hay millones de diferentes hermanos, pero todos separados, individuales y nada que ver conmigo, ¿no? Pero en realidad, cuando podamos hacer el cambio de mentalidad, vamos a darnos cuenta que en realidad la verdadera causa con mayúscula es Dios, que es el verdadero creador. Y su efecto con mayúscula es el Hijo, pero el Hijo somos todos. Entonces, la verdadera causa es Dios. El verdadero efecto es el Hijo. Si la verdadera causa es amor, Dios es amor, es alegría. Él no puede ser en realidad la causa de una fabricación de miedo y de odio, ¿no es cierto? Porque Él es amor y su verdadera causa es crear desde el amor. Y nosotros somos su efecto. Somos creados por el amor y tenemos
nuestra verdadera relación con Dios, ¿no? Tenemos sus mismos atributos. Pero en esta parte de la mente del Hijo que se cree haber creado un mundo aparte del de Dios, en esta mente que creyó separarse y haber creado un mundo separado de Dios, entonces ahí es donde estamos aplicando ahora la causa y el efecto con minúscula. Nuestra mente está causando un efecto, está teniendo un mundo que es el efecto de sus pensamientos, ¿no? Pero si nosotros reconocemos que somos el Hijo de Dios y que en realidad en nosotros solo hay amor y perfección, se nos va a empezar a hacer un poco más fácil abrir nuestra mentalidad a este cambio, abrirnos a este cambio de mentalidad, ¿no? Empezar a reconocer que qué es nuestra verdadera identidad, ser el Hijo de Dios. Y si el Hijo de Dios es perfecto como el Padre, no puede sufrir, no puede estar pasando por sufrimientos reales. Pero mientras estamos en este mundo ahora, viviendo esta experiencia humana, nosotros nos sentimos como personas que sufren, ¿no? Porque estamos identificados con este mundo, con el cuerpo. Y ahora queremos empezar a identificarnos con nuestra verdadera realidad, que es el ser. Y para poder hacer este cambio se produce en la mente. Y si en la mente no pedimos la ayuda del espíritu, de esa parte pura que sí conoce nuestra verdadera realidad, solos no lo podemos hacer con nuestros propios pensamientos que nos dicen, sí, pero vos hiciste esto, vos no podés ser perfecto porque vos sos así, porque vos actuaste de esta manera. O sea, nuestro pensamiento desde la racionalidad humana no nos permite entrar a esta dimensión, porque esto es algo que es más allá de nuestro razonar desde lo humano, ¿no? Entonces, necesitamos la ayuda para poder hacer este cambio de mentalidad. Darnos cuenta que el efecto en el mundo es un efecto de nuestros pensamientos que están siendo ahora de ataque, ¿no? Porque vemos conflicto. Pero si queremos que el efecto del mundo sea más amoroso, tenemos que identificar los pensamientos, empezar a pedirle ayuda al espíritu para que él, que es el que sabe qué es lo verdadero y qué es lo falso, nos ayude a ver las cosas de otra manera. Y mientras tanto, empezar a recordar, a darnos cuenta que en realidad la verdadera causa de nuestra creación es Dios y es perfecto, y en el amor y en la perfección no puede haber miedo e imperfección. Entonces, es todo esto que ahora estamos pensando y que estamos empezando a darnos cuenta con la lectura del curso, porque es un curso que nos está ayudando a vernos de otra manera, porque en realidad, si estamos en el curso es porque no nos estábamos sintiendo bien, no nos estamos sintiendo en paz, ¿no? O sea, si estamos en el curso es porque no nos estamos sintiendo conforme, porque si estaríamos conforme con el mundo, no estaríamos queriendo estudiar el curso, ¿no es cierto? Entonces dice, en realidad, la causa con mayúscula es un término que le corresponde propiamente a Dios y su efecto con mayúscula es su Hijo. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferente de las que tú introduces en tus creaciones falsas. El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación y la creación falsa. Todo miedo está implícito en la segunda y todo amor en la primera. El conflicto es, por lo tanto, entre el amor y el miedo. Entonces nosotros tenemos la mente dividida y estamos, por un lado, pensando desde el miedo y desde ese miedo proyectamos miedo en el mundo. Pero si logramos conectar con la verdadera causa de nuestra creación, que es el amor, que es Dios, vamos a poder conectar más con esa parte, que es la verdadera creación, dice. O sea, a partir de conectar con el amor es cuando podemos empezar a extender lo que en realidad somos, que es amor, felicidad y dicha. Mientras conectemos con el miedo, vamos a estar proyectando en el mundo más miedo. Miedo como una palabra, como hablábamos hoy, abarcativa, ¿no? Ira, enojo, depresión, angustia y todas esas palabras que simbolizan, que quieren decir que hay miedo en nuestra mente. Todo se resume a que hay miedo. Entonces dice, en el párrafo 4, ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste y tu creencia en él parece ponerlo fuera de tu control. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil.
De hecho, eso no hace más que corroborar su poder al asumir que necesita ser dominado. O sea, si estamos ante una situación que nos está generando miedo, porque sentimos que alguien nos puede atacar, nos puede robar, salimos y sentimos miedo, no podemos estar, tengo miedo, no quiero tener miedo, no quiero tener miedo a sentirme, no quiero tener miedo, no, o sea, no sirve pedir, no quiero tener miedo, no quiero, o sea, no. Porque eso lo que nos hace es darle poder a ese miedo. Estamos como en sintonía, como cada vez más con miedo, aunque en nuestra manera de hablar diga no quiero sentir miedo, no quiero tener miedo, no sirve, generamos más miedo todavía. Lo que nosotros tenemos que hacer es sanar esta mente que siente que puede haber alguien que la ataca, ¿no? Que siente miedo porque ve el mundo como algo que lo puede atacar. Entonces, siempre vamos a tener que darnos cuenta que la sanación está en nuestra mente porque tenemos que elegir el amor y el Espíritu Santo. No sirve de nada, dice, querer tapar el miedo haciéndonos conscientes de que tenemos miedo y hacer alguna... Si no, vamos a la causa y empezamos a darnos cuenta, ¿qué pensamiento estoy sosteniendo? ¿Qué tengo? ¿Tengo un pensamiento de sentirme vulnerable? ¿De sentir que hay alguien que me puede atacar? ¿Tengo un pensamiento de que en realidad si salgo a la calle hasta ahora pueden atacarme, me pueden robar? ¿Qué pensamientos que me están generando ese miedo? Y entonces, ¿qué hago? Pido ayuda. Espíritu Santo, necesito ver esto de otra manera, porque yo sé que este miedo procede de estos pensamientos y yo quiero ahora tener esos pensamientos de amor, esos pensamientos de conexión directa con mi ser y quiero sanar estos pensamientos de miedo. Tengo que pedir ayuda para que sane mi mente, como dice el curso, no para que me saque el miedo. El miedo no me lo puede sacar, ni el Espíritu Santo ni Jesús. El miedo lo controlamos nosotros poniéndonos a pensar, a observarnos qué pensamiento estamos sosteniendo, ¿no? Es la observación constante. Y dice... El miedo no es nada realmente, dice, la verdadera disculpen, estábamos en el párrafo 4 y dice, ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste y tu creencia en él parece ponerlo fuera de tu control. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominarlo al miedo es inútil. De hecho, eso no hace más que corroborar su poder al asumir que necesita ser dominado. La verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. En el ínterin, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable, ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe. Por supuesto que mientras estamos estudiando el curso y más en el comienzo, estamos en un momento de conflicto, porque no tenemos una verdadera confianza, entonces queremos soltar el miedo, pero no creemos que realmente pueda el Espíritu Santo ayudarnos, entonces vamos a estar en un conflicto. Pero así todo ese conflicto, justamente esa emoción que nos va a generar ese conflicto, la tenemos que entregar también. Tenemos que pedir que se nos ayude, ¿no?, a sanar esta idea de conflicto en nuestra mente. Siempre pedir la ayuda para que se sane en nuestra mente. No que se saque el miedo, no que se saque la ira, el enojo, nada de eso. Siempre que se corrija el pensamiento en la mente. Y dice, en el párrafo 5, la nada y el todo no pueden coexistir. O sea, o es el amor o es el miedo. La nada es el miedo y el todo es el amor. Creer en uno es negar el otro. El miedo no es nada realmente y el amor lo es todo. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad desaparece. Lo que tú crees es cierto para ti. En este sentido, la separación ha ocurrido y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Entonces, el curso nos habla de una separación que en realidad a nivel real no ocurrió. Pero para nosotros que creemos en la separación porque nos vemos separados de los otros, nos vemos diferentes y vemos todas estas diferencias ya sea en el cuerpo, en la cultura, entonces para nosotros es real. Entonces no podemos negar eso, dice. No sirve negar el mundo, no sirve negarnos como cuerpos en este momento, porque para nosotros en este momento es real esta separación, nos vemos separados, entonces no sirve negarlo. Pero nos dice, concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error.
El procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente que hay un problema, mas solo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Entonces, no sirve negar el mundo, no sirve negar que estamos viviendo en este mundo y que hay conflictos, que hay problemas, pero lo que nos dice es, como primero dice temporalmente, reconocer, bueno, estoy viviendo este conflicto con mi familia, con mis hijos, con mis padres, con mi pareja, lo reconozco temporalmente, lo reconozco, ¿no? Pero dice, es señal, dice, de que tiene que ser corregido. O sea, reconozco que yo estoy confundida, que estoy viendo este conflicto, pero entiendo que está en mi mente, que esto es señal de que yo tengo que sanar en mi mente los pensamientos que estoy sosteniendo y que se me presentan en este conflicto. Ideas equivocadas de cómo tiene que ser una relación de padres, cómo tiene que ser una relación de los hijos, cómo tiene que ser una relación de pareja, cómo tengo que relacionarme, todas las cosas que hemos ido aprendiendo como persona, como personaje en este mundo y que nos han marcado en una personalidad y que eso es lo que nosotros estamos sosteniendo en nuestra mente. Ideas que hemos mamado, por decir así en una palabra burda de Argentina, o sea, de la infancia hemos traído todas esas creencias y ahora seguimos creyéndolas, entonces las hacemos reales en nuestra experiencia. Entonces, primero reconocer, bueno, estoy viviendo una experiencia que para mí es real, pero como estamos estudiando el curso y el curso nos dice que son pensamientos en nuestra mente que deben ser que tienen que sanar, entonces ahí es cuando nos dice, esto da lugar, o sea, nos dice que es señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Esto da lugar a un estado mental en el que la expiación puede ser aceptada sin demora. Cuando nos damos cuenta, nos vamos a abrir a la expiación, al cambio de mentalidad. Reconocemos que estamos pasando por un problema, que nosotros lo estamos haciendo muy real, pero enseguida pedimos la ayuda para que el espíritu haga este proceso de expiación. Le damos permiso a que nos cambie esta forma de ver y que nos recuerde quiénes somos, que estamos en conexión directa con nuestra fuente, que nos recuerde que somos el Hijo de Dios en realidad y que en nuestra mente podemos elegir el amor en lugar del miedo. Y dice, debe señalarse, no obstante, que en última instancia no puede haber transigencia alguna entre lo que es todo y lo que no es nada. El tiempo es esencialmente un recurso por medio del cual se puede abandonar toda idea de transigencia al respecto. Este proceso parece ser gradual, debido únicamente a que el tiempo en sí comprende intervalos que no existen. La creación falsa hizo que esto fuera necesario como recurso de corrección. Creemos en el tiempo, creemos que nos pasó algo, pero el momento de corregirlo es ahora en el presente, porque es el único tiempo que en realidad existe. Entonces, el recurso del tiempo lo tenemos que utilizar para ahora, en el presente, ahora mismo, pedir ayuda para poder sanar estos pensamientos. Es en el presente que vos necesitas darte cuenta, que empezás a observar tus pensamientos y te das cuenta que necesitas corrección. El tiempo es ilusorio. Nosotros sentimos que hay un pasado que nos provocó algo, que hay un futuro que nos puede afectar, pero nosotros es en el presente en donde podemos tomar la decisión de entregar ese pensamiento, de entregar esas emociones al Espíritu Santo, para que Él pueda corregir este error de percepción que estamos teniendo, ¿no? Y poder empezar a cambiar desde el miedo, que no es nada, a el amor, que dice el curso, lo es todo. Así que, bueno, muchas gracias. Hola Loli, muchas gracias por sumarse. Y bueno, seguimos. Estamos en el capítulo entonces, en el párrafo 5 del subtítulo 7, causa y efecto. Y dice, la aseveración, porque tanto amó Dios al mundo, que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, mas tenga vida eterna, necesita solamente una leve corrección, para que tenga sentido en este contexto. Se lo dio a su unigénito Hijo. Bueno, esta es una conocida frase de la Biblia, en donde nosotros sentíamos, o sea, nos hacen como creer la oración de que Dios le dio el Hijo, su unigénito Hijo, al mundo para salvarlo, ¿no? Y en realidad
Dios no le da el Hijo al mundo, porque en realidad no hay separación, Él no está separado de su Hijo. En realidad lo que hace es al Hijo darle la posibilidad de salir de este mundo, dándole la expiación, dándole la respuesta en su mente de que este mundo le puede servir ahora, pero como recurso para salir de él. Le da el poder en la mente de elegir salir de este mundo. No le da el Hijo al mundo para salvarse, sino que al Hijo, que se cree que está en un mundo, le da la respuesta de que no sos de este mundo. Vos estás junto a mí, sos mi hijo y nunca te pudiste separar de mí. Entonces, lo que le da Dios es la respuesta al Hijo de quién es. Y le da la expiación, que es aparte, ¿no? Que es ese proceso que nos va a ayudar a recordarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir la frase, que al Hijo Dios le da ese conocimiento, esa respuesta en la mente, no al mundo le da el Hijo, ¿no es cierto? Es un poco así, no sé si se entendió. El párrafo 6 dice: debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un Hijo. Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. Entonces, siempre se dice, ¿no? Somos todos un único hijo. Claro, en la creación real está ese hijo que formamos todos, porque acá nos estamos viendo como separados. Y toda esta parte, toda esta separación que nosotros vemos con nuestros hermanos y con los animales, con todos, somos todos parte de la filiación. O sea, como nos vemos separados, se usa la palabra filiación para que podamos recordar que en realidad somos uno, que somos el Hijo de Dios, que somos el Cristo. Pero acá nosotros nos vemos como separados. Entonces tenemos que recordar que somos uno y somos esta gran familia, ¿no? La filiación, que vamos a recordar que en realidad somos un solo hijo. Dios solo tiene un solo hijo. Y dice, la filiación en su unicidad trasciende la suma de sus partes. Este hecho, no obstante, queda velado mientras falte una sola de ellas. O sea, todos aquí tenemos una parte importante, ¿no? Porque acá nos vemos nos vemos separados y tenemos nuestra parte importante de sanar nuestra mente. Más allá de que somos a nivel ser, a nivel Hijo de Dios, a nivel espíritu, somos uno, mientras estemos acá y nos percibimos separados, tenemos que tomar nuestra responsabilidad y hacernos cargo de nuestra partecita, ¿no? De este rompecabezas, como muchos maestros lo dicen, ¿no? Todos formamos parte de este rompecabezas, somos la filiación. Y por poco que vos sientas que tenés la responsabilidad o no, vos sos una parte de esta filiación. Y con tu responsabilidad, con tu compromiso de sanar tu mente, tu parte que te toca, ¿no? De tu mundo, vas a poder hacer una gran sanación a la mente uno, ¿no? A la mente esta que se cree separada, porque nuestra pequeña partecita es para un todo, es en beneficio de todo. Todo lo que vos haces para tu sanación es en beneficio de todos. Por eso acá dice: la filiación en su unicidad trasciende la suma de sus partes. Este hecho, no obstante, queda velado mientras falte una sola de ellas. Por eso es por lo que en última instancia el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la filiación hayan retornado. Solo entonces podrá comprenderse lo que en el verdadero sentido de la palabra significa la plenitud. Hasta que todos podamos lograr recordar quiénes somos, vamos a poder encontrarnos realmente plenos, ¿no? Como mente, como espíritu, ¿no? Cada cual va haciendo su partecita. Por eso no sirve esta frase, no lo haces por el otro, no lo haces por el mundo. Vos lo haces por tu sanación, porque tu sanación es en beneficio de todos. Entonces, puede parecer egoísta, pero en realidad lo estás haciendo de una manera amorosa para beneficio de todos. Y dice: cualquier parte de la filiación puede creer en el error o en la incompleción si así lo elige. Sin embargo, si lo hace, estará creyendo en la existencia de algo que no existe. Lo que corrige este error es la expiación. O sea que lo único que corrige esta forma de ver el mundo es que pidas la expiación, que es el Espíritu Santo, a través de tus pensamientos, te ayude a ver esto desde el amor y no desde el miedo, para que empieces a recordar cuál es tu verdadera fuente, que es el amor,
que es, que es Dios, ¿no? Que es el origen, el ser de amor, y no el que nosotros creemos que es un Dios de miedo, que puede castigar y que puede pensar que sus hijos necesitan sufrir determinadas cosas en el mundo para poder llegar al cielo, ¿no? Y si no, va al infierno. Entonces, el párrafo 7, ya vamos como terminando con la sección esta de causa y efecto, y dice: ya he hablado brevemente acerca de la condición de estar listo, pero tal vez pueda ser útil mencionar aquí algunos puntos adicionales. Estar listo es solo el prerequisito para que se pueda lograr algo. No se debe confundir una cosa con la otra. Tan pronto como se da la condición de estar listo, también se da en cierta medida el deseo de querer lograr algo, si bien este no es necesariamente un deseo indiviso. Entonces, no sirve en el sentido, o sea, es un gran paso querer hacerlo, ¿no? Querer ver las cosas de otra manera y estar como listo. Pero es el prerequisito. Vos podés quererlo, pero si no lo llevas a la práctica y no lo deseás de todo corazón, entonces te quedás en el quererlo. Y no está mal, porque en realidad esto es así. Cada cual va a sentir lo que sea, lo que sienta que es su camino, ¿no? No, nadie puede obligar a nadie. Pero si vos querés realmente sanar tu mente a través de un curso de milagros con esta enseñanza, entonces tenés que estar más que listo, tenés que desearlo, tenés que realmente desearlo para poderlo poner en práctica y no solamente dejarlo en un quiero y solamente leerlo, cerrar el libro y no llevarlo a la práctica, porque el curso mismo lo dice, es más práctico que teórico. Necesitas la teoría, porque necesitas empezar a observar cómo venís pensando para poder aceptar el milagro que es el cambio de pensamiento, ¿no? Pero tenés que llevarlo a la práctica, tenés que pedirlo, tenés que observarte, tenés que estar atento a tus pensamientos, tenés que estar dispuesto y a desearlo, ¿no? A desear la paz, más que tener razón, más que vivir en este mundo de una manera teniendo la razón, es desear la paz, desear conectar con esa paz profunda que está en nosotros y que no te la puede dar el exterior. Y dice: tan pronto como se da la condición de estar listo, también se da en cierta medida el deseo de querer lograr algo. Si bien esto no es necesariamente un deseo indiviso, dicha condición de estar listo no es más que el potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad. La confianza no puede desarrollarse plenamente hasta que no se haya alcanzado un dominio total. Hemos tratado ya de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo, y hemos enfatizado que el verdadero dominio solo se puede alcanzar por medio del amor. Entonces, la confianza, dice, debe desarrollarse plenamente hasta que no se haya alcanzado un dominio total. O sea, la confianza, claro, no te va a llegar una confianza plena, ¿no? Porque hasta que no lo logremos es como que siempre está esa pequeña desconfianza, ¿no? Pero dice, hemos tratado ya de corregirlo al mundo, ¿no? Al error en el mundo. Y hemos tratado de dominar el miedo de una manera tratando de acallarlo. Y no funciona, porque así no va a funcionar. La única forma es empezar a sanar ese miedo dándonos cuenta que somos amor y empezar el verdadero dominio, y se puede alcanzar, dice, por medio del amor. Es la única forma. No sirve acallar la mente con frases, con formas de querer acallarla haciendo afirmaciones. Las afirmaciones te van a servir una vez que vos primero observes los pensamientos que tenés y los puedas entregar a la luz, para que el espíritu te diga: esto no es real, esto es tu percepción errónea. Acá estás teniendo miedo porque estás interpretando una situación específica que a vos te esté pasando y estás viendo de esta manera la situación y estás haciendo interpretaciones, que si me va a pasar esto, que si después voy a tener esto, que si alguien después me va a atacar si salgo del banco con dinero, todas ideas que las sostenemos y las sostenemos. Y las hacemos tan fuerte en nuestra mente que las hacemos reales, o sea, las creemos que eso es real, que va a suceder así. Entonces hay que empezar a entregar esos pensamientos a la luz, al espíritu, ¿no? Porque cuando la luz irrumpe en la oscuridad, ya la oscuridad en realidad no existe. Y dice, estar listo es solo el comienzo de la confianza. Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento en que estás listo y aquel en el que alcanzás el dominio.
pero permítete recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control. Entonces, como Jesús siempre nos dice, Él tiene el control del tiempo y el espacio. Vos solamente preocupate de estar listo y de corresponder, o sea, empezar a vigilar tus pensamientos, empezar a darle esa vigilancia que merecen para poder que Él pueda hacer su trabajo, ayudarte a sanar tu mente. Vos estás listo, lo deseas de corazón y se lo entregás a Él para que Él ordene, Él haga todo lo que tiene que hacer. Él sabe cómo tiene que hacer. Él obra a través del tiempo y el espacio y eso es ahora, en el presente. Entonces no te preocupes cuánto se demora. No pongas vos esa creencia de que hay una demora en el tiempo, porque parte de una creencia. Si vos sentís que esto tarda mucho en dar sus efectos, en dar sus resultados, pues así va a ser para vos, porque lo que vos creés para vos es real. Entonces, si vos creés que esto no tiene resultados inmediatos, entonces para vos no va a tener resultados inmediatos, porque el tiempo y el espacio lo maneja Jesús si vos se lo das a Él. Pero si vos no soltás tus creencias y las seguís sosteniendo, entonces te lo doy, pero esto a mí no se me va a dar, pero a mí esto nunca se me va a dar, porque a mí no me corresponde, porque el milagro a mí yo no lo merezco, porque en mí no se puede fijar, porque esto es chiquito, a lo mejor él tiene cosas más importantes que atender. Todos pensamientos que no dejan que suceda el milagro, el cambio de mentalidad. O sea, hay que tratar de entregarlo y empezar entonces ahí sí a sostener pensamientos amorosos, pensamientos y pedir esa ayuda de pensamientos amorosos, que se te inspiren esos pensamientos, ¿no? Entonces, seguimos acá sanando nuestra mente, dándonos cuenta que es poderosa, pero no para que nos dé miedo, sino para que podamos decidir ahora entonces el control de nuestra mente, podamos reconocer el pensamiento como algo poderoso para poder empezar a darle más armonía a nuestro mundo individual, particular, y a su vez eso se va a extender, ¿no?, al mundo más amplio y así, ¿no?, desde adentro hacia afuera, como dicen tantas otras enseñanzas, siempre es desde adentro. O sea, el camino es hacia adentro, y una vez que vos desde adentro sanás, entonces se va a reflejar eso en el mundo. Entonces, hay que estar muy, muy observadores de los pensamientos, empezar a entregárselos al espíritu para que haga la corrección en la mente, empezar a cultivar esa confianza y no culparse si en algún momento no lo logramos y tenemos miedo y lo experimentamos y nos sentimos con mucho miedo, con mucho enojo, con mucha ira, con mucha bronca. Lo experimentamos porque el curso dice, no lo podemos negar, lo estamos experimentando. Entonces, como muchos otros maestros enseñan, ¿no? Vos vivís la emoción, pero después reconoces que esa emoción viene de un pensamiento. O sea, la emoción no te puede dominar. Vos la podés dominar con tus pensamientos. Primero la sentís y después tenés que tomar la mente y empezar a observar qué pensamientos estoy sosteniendo que están provocando esta emoción. Y en esos pensamientos va a haber miedo. Como dice el curso, detrás del conflicto va a haber siempre, siempre miedo, siempre. Miedo y muchas veces y culpa, pero principalmente siempre va a haber un miedo a la pérdida, un miedo a que algo salga mal, un miedo a lo que me puede pasar después, un miedo al que dirán, un miedo al que no me hablen más, un miedo al que me dejen, miedo, y observalos, ¿no? Y dalos todos al espíritu, todos esos miedos, te los entrego porque provienen de algo que no existe, que está en mi mente y lo quiero liberar. Entonces, siempre vamos a estar hablando dentro de lo mismo, ¿no? Del poder de nuestra mente y de empezar a darle, ¿no?, el poder que realmente tiene un buen cauce, o sea, que vaya por el amor y no por el miedo, ya que podemos reconocer nuestro poder, entregárselo al amor y no al miedo. Entonces, con esto vamos a concluir el número 7 del capítulo 2 de Causa y Efecto. Y me quedaría por terminar el significado del juicio final y el cierre del capítulo 2. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que se fueron sumando, a todos los que se quedaron un ratito, a todos los que pasaron por acá. Muchas gracias por acompañarme en esta lectura. Les deseo bendiciones, milagros para todos y que podamos dar ese paso que sea más allá del yo quiero, sino que podamos darle ese espacio del de yo deseo. Deseo esto por sobre todas las cosas,
porque deseo estar en paz. Deseo estar en paz más allá de cualquier situación. Así que bueno, muchísimas gracias. Y los espero, si quieren, el viernes para seguir leyendo y terminando con el juicio final y dando un cierre a esto, ¿no? A este capítulo. Así que muchas gracias a todos. Gracias a todos los que se sumaron. Gracias Erika, gracias Fla, gracias Flaco y por acompañarme. Gracias Caro, gracias a todos. Y bueno, les deseo bendiciones. Nos vemos el viernes. Muchas gracias. Saludos.